En un pequeño y tranquilo pueblo en el norte, vivía Laura, una mujer de 45 años que había pasado gran parte de su vida cuidando de su madre anciana, Carmen, quien sufría de Alzheimer. Laura trabajaba como maestra de escuela primaria, y aunque su vida profesional era gratificante, su vida personal estaba marcada por la constante lucha contra la enfermedad que consumía lentamente los recuerdos de su madre. Cada día, Laura enfrentaba los desafíos de cuidar a Carmen, cuyo estado fluctuaba entre momentos de lucidez y periodos de confusión. Recordaba con nostalgia los tiempos en que su madre era una mujer vibrante y llena de vida, conocida en el pueblo por su alegría y su habilidad para contar historias. Ahora, esas historias se desvanecían, dejando a Laura con una sensación de pérdida constante. Una tarde de otoño, mientras limpiaba el ático de la vieja casa familiar, Laura encontró una caja de madera escondida bajo una pila de mantas. Dentro, había viejos diarios y cartas amarillentas por el tiempo, que revelaban un pasado desconocido. Con curiosidad y una sensación de aprensión, Laura comenzó a leer. Las cartas eran de un hombre llamado Antonio, quien aparentemente había sido el gran amor de Carmen antes de conocer al padre de Laura. Las palabras en las cartas hablaban de un amor apasionado, pero también de una traición que los separó. Antonio mencionaba un hijo, algo que dejó a Laura conmocionada. ¿Tenía un hermano que nunca conoció? ¿Qué había sucedido realmente entre su madre y Antonio? Con el corazón acelerado, Laura decidió confrontar a su madre. En uno de los raros momentos de lucidez de Carmen, le mostró las cartas. Carmen, al verlas, comenzó a llorar y, entre sollozos, confirmó que había tenido un hijo con Antonio. Sin embargo, debido a la presión de su familia y el miedo al escándalo, había dado al niño en adopción. Poco después, conoció al padre de Laura y se casaron, intentando dejar ese capítulo atrás. La revelación dejó a Laura en shock. Toda su vida había creído conocer a su madre, pero ahora se daba cuenta de que había una parte de su historia que había permanecido en la sombra. Decidida a encontrar a su medio hermano, Laura comenzó una búsqueda que la llevó a contactar agencias de adopción y rastrear pistas en registros antiguos. Durante meses, Laura dedicó cada momento libre a su búsqueda. Recorrió archivos polvorientos, envió cartas y realizó llamadas telefónicas, enfrentándose a la burocracia y a las respuestas evasivas. Mientras tanto, su relación con Carmen se volvía más complicada, ya que los momentos de lucidez eran cada vez más raros y la enfermedad avanzaba implacablemente. Finalmente, Laura logró localizar a un hombre llamado David, que vivía en una ciudad cercana. David, de 50 años, había crecido sin conocer su verdadero origen. Cuando Laura lo contactó, él estaba inicialmente escéptico y reacio a creer en la historia de una hermana perdida, pero accedió a encontrarse con ella para escuchar lo que tenía que decir. El primer encuentro fue emotivo y tenso. Laura y David se miraron, tratando de encontrar algún parecido familiar. A medida que compartían sus historias y leían las cartas de Antonio, comenzaron a formar un vínculo. David, aunque conmocionado por la verdad, estaba dispuesto a conocer a Carmen. La reunión entre Carmen y David fue profundamente emotiva. Aunque Carmen, debido al Alzheimer, tenía momentos de confusión, reconoció a su hijo y pidió perdón por haberlo abandonado. David, con lágrimas en los ojos, la abrazó, agradecido por la oportunidad de conocer a su madre biológica. Con el tiempo, David se convirtió en una parte importante de la vida de Laura y Carmen. A medida que Carmen seguía luchando contra el Alzheimer, Laura y David encontraron consuelo y fortaleza el uno en el otro. Formaron una nueva familia, uniendo los fragmentos de su pasado y creando nuevos recuerdos juntos. Sin embargo, la salud de Carmen siguió deteriorándose. En sus últimos días, rodeada por el amor de sus hijos, Carmen tuvo momentos de claridad donde pudo expresar su amor y gratitud. Laura y David, tomados de la mano, le prometieron cuidar el uno del otro y mantener viva su memoria. Después de la muerte de Carmen, Laura y David continuaron viviendo en el pequeño pueblo, honrando la vida y los sacrificios de su madre. La sombra del olvido que había marcado la vida de Carmen se transformó en una luz de esperanza y redención para Laura y David, quienes encontraron en su unión la fuerza para seguir adelante. Con el paso del tiempo, Laura y David se apoyaron mutuamente para superar el dolor de la pérdida de su madre. Aunque la ausencia de Carmen era un vacío que se sentía profundamente, también era un catalizador para fortalecer su relación como hermanos.
decidieron mantener viva la memoria de su madre de una manera especial. David, que era un hábil carpintero, comenzó a trabajar en un proyecto para honrar a su madre. Construyó una hermosa banca de madera y la colocó en el jardín de la casa de Laura, donde Carmen solía pasar horas cuidando las flores y disfrutando del sol. La banca se convirtió en un lugar de reflexión y recuerdo, donde Laura y David podían sentarse juntos y compartir historias sobre su madre. La comunidad del pueblo, que había sido testigo de la lucha de Laura y Carmen contra el Alzheimer, también se unió para recordar a Carmen. Organizaron una pequeña ceremonia en el jardín, donde plantaron un árbol en su honor. El árbol, un robusto roble, simbolizaba la fortaleza y resiliencia de Carmen y su familia. Laura y David continuaron explorando los diarios y cartas que Laura había encontrado en el ático. A través de esas palabras, conocieron más sobre la juventud de Carmen, su amor por Antonio, y las difíciles decisiones que tuvo que tomar. Estas historias no solo les ayudaron a entender mejor a su madre, sino también a fortalecer su vínculo como hermanos. David decidió mudarse al pueblo para estar más cerca de Laura. Compró una pequeña casa cerca de la de su hermana y abrió una carpintería, donde comenzó a trabajar en proyectos que recordaban a Carmen. Laura, por su parte, encontró consuelo en su trabajo como maestra y en el apoyo de la comunidad. A medida que pasaban los años, Laura y David continuaron construyendo su relación y recordando a su madre de diferentes maneras. Cada aniversario de la muerte de Carmen, se reunían en el jardín junto al roble, compartiendo recuerdos y reflexionando sobre su legado. David, además de su trabajo en la carpintería, comenzó a dar clases de carpintería a jóvenes del pueblo. Quería compartir sus habilidades y, al mismo tiempo, mantener viva la memoria de Carmen a través de su arte. Los jóvenes aprendices se convirtieron en parte de su familia extendida, y el taller de carpintería se transformó en un lugar de aprendizaje y sanación. Laura continuó enseñando en la escuela primaria, y con el tiempo, asumió un papel de liderazgo en la comunidad educativa. Se dedicó a crear programas para apoyar a los niños y a las familias que enfrentaban situaciones difíciles, inspirada por su propia experiencia de lucha y resiliencia. En una primavera particularmente hermosa, el pueblo decidió organizar un festival en honor a Carmen y a todas las personas que habían enfrentado el Alzheimer. El evento, llamado y Festival de los Recuerdos, incluyó actividades comunitarias, exhibiciones de arte y talleres sobre la importancia de la memoria y el apoyo mutuo. El festival fue un gran éxito y se convirtió en una tradición anual. Laura y David participaron activamente, compartiendo la historia de su madre y su propia experiencia de redescubrimiento familiar. A través de sus esfuerzos, lograron crear conciencia sobre el Alzheimer y fomentar un sentido de comunidad y apoyo. La sombra del olvido que había marcado la vida de Carmen se transformó en una luz de esperanza y redención para Laura y David, quienes encontraron en su unión la fuerza para seguir adelante. La historia de Carmen, aunque dolorosa, se convirtió en una fuente de inspiración y un recordatorio de la importancia del amor, el perdón y la resiliencia. Con el tiempo, Laura y David llegaron a aceptar la pérdida de su madre como parte de su propio viaje de crecimiento y sanación. La vida siguió adelante, marcada por los desafíos del pasado, pero también por las nuevas oportunidades de conexión y amor. Laura y David continuaron viviendo en el pequeño pueblo, unidos por el amor y la tristeza compartida. A través de los recuerdos de su madre y los nuevos lazos que habían formado, encontraron un nuevo comienzo en medio del dolor que los había acompañado durante tanto tiempo. La historia de Laura y David es un testimonio de la resiliencia humana, del poder del amor y del dolor que, aunque nunca desaparece por completo, puede ser transformado en una fuerza para el bien. Y así, en las montañas de Asturias, madre e hijo continuaron viviendo, construyendo un futuro a partir de las cenizas del pasado, con la esperanza de que, algún día, encontrarían la paz y la felicidad que tanto anhelaban.